Shalom Urajot. Comenzamos nuestra licenciatura en Raíces Hebreas, el módulo 5, el tema 1, el Brit Hadashah. Comenzamos con Yirmeyahu, Jeremías 31, 31, 34. Y dice, aquí están los días, vienen, dice Yahweh, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. No será como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Misraim. Porque ellos, por su parte, violaron mi pacto, a pesar de que yo, por mi parte, fui un esposo para ellos, dice Yahweh. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Yahweh. Yo ciertamente pondré mi Torá dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Y llama ninguno de ellos enseñará a su compañero miembro de la congregación ni a su hermano. Conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño al más grande, porque yo perdonaré sus perversidades y nunca más me acordaré de sus pecados. En este estudio del Brit Hadashah, o el Pacto Renovado, vamos a comprender realmente cuáles son los principios, fundamentos de la Escritura, principalmente de los llamados Besorá, Buenas Nuevas, y las cartas apostólicas. La lectura de toda la Escritura es el libro de amor del Altísimo que ha tenido para que toda la familia de la humanidad sea reunida en un solo nombre, enviando a su Hijo unigénito para hacernos una sola familia, la cual está compuesta por toda tribu, raza y nación, elevando el nombre de Yahweh a través del Mashiach Yeshua. En las páginas de los textos escritos por los discípulos, Talmidid, y también por los apóstoles, Shaliachim, resonarán las siguientes palabras reflejadas y escritas por Yohanan, quien es testigo fiel y verdadero de Yeshua el Mesías, y lo siguiente al hablar con Nicodemo. Cuando leemos Yohanan 3, 13, 21, o Juan 3, 13 al 21, nadie ha subido al cielo, solo el que ha descendido del cielo, el Ben Adán. Así como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Ben Hadam, para que todos los que en él confían tengan vida eterna. Porque Yahweh amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito e incomparable, para que todos los que en él confían puedan tener vida eterna en lugar de ser completamente destruidos. Porque Yahweh no envió a su Hijo al mundo para juzgarlo, sino para, por medio de él, el mundo pudiera salvarse. Aquellos que confían en él no son juzgados, pero los que no confían en él ya han sido juzgados por el hecho que ellos no han confiado en el nombre del único e incomparable Hijo del Altísimo. Ahora, este es el juicio. La luz ha entrado en el mundo, pero la gente amó las tinieblas más que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran perversas. Porque los que hacen cosas malvadas odian la luz y la evitan, para que sus obras no sean expuestas. Pero todo el que hace lo que es verdadero viene a la luz, porque todos vean que sus obras son realizadas por Elohim. Además que el pacto renovado es inclusivo y no exclusivo, pero debemos tenerlo en cuenta que cuando vamos a leer, a comprender e interpretar las palabras de Yeshua en los escritos de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro, Jacob, Judá y otros, no debemos perder nunca el foco y la confirmación del Todopoderoso en cuanto a lo que el Eterno ha dispuesto para toda la humanidad, a través de su plan perfecto de redención
y cómo debemos mirar la Escritura, y ahora bajo el lente atento de la palabra del Todopoderoso. El Eterno confirmó desde el principio que restauraría a la humanidad a través de la simiente de la mujer, para que volviésemos a Él, luego de haber transitado por todas las escenas de la vida y las circunstancias de la humanidad en estos 6.000 años. Es por eso que cuando leemos el Brit Hadashah, el pacto renovado, deben resonar las siguientes palabras, y ahora leeremos completamente el capítulo 31 de Jeremías del 1 al 40. Y el Altísimo dice lo siguiente: cuando ese tiempo venga, dice Yahweh, yo seré Elohim de todos los clanes de Israel, y ellos serán mi pueblo. Y así dice Yahweh, lo encontré caliente en el desierto, con aquellos que habían sido muertos por espada. Ve y no destruyas a Israel. Desde lejos Yahweh se les pareció diciendo, te he amado con amor eterno. Por esto en mi compasión te atraigo a mí. Yo te edificaré y tú serás edificada. Oh Virgen de Israel, tomarás aún tus panderos, saldrás y danzarás con la gente festiva. Pues tú has plantado viñas en las colinas de Chomrón, plántalas y alábala. Porque es un día cuando el que llama a las montañas de Efraín llamará, levántense y vayan a subir a Sión, a Yahweh Eloheinu. Porque así dice Yahweh a Jacob, canta de alegría y exúltate sobre la cabeza de las naciones. Haz proclamación y alaba tú y di, Yahweh ha salvado a tu pueblo, el remanente de Israel. Contempla, los traeré del norte, los reuniré de los confines de la tierra para la festividad de Pesaj, y el pueblo tendrá una gran multitud, y ellos regresarán a ti. Ellos salieron gimiendo, y yo los atraigo de vuelto con consolación, causándolos alojarse por arroyos de agua sobre sendas allanadas, porque yo soy un padre para Israel, y Efraín es mi primogénito. Naciones, oiga la voz de Yahweh, proclamen en las islas lejos y digan, aquel que dispersó a Israel, también lo recogerá, guardándolo como pastor a su rebaño. Porque Yahweh ha rescatado a Jacob, lo ha redimido de manos demasiado fuertes para él. Y ellos vendrán y se regocijarán en el monte de Sión, y vendrán a las bondades de Yahweh, aún al grano, al vino, al aceite de oliva, a las frutas, al ganado y a las ovejas. Y su alma será como un árbol de frutas para que nunca más estarán viento. Las vírgenes danzarán de alegría en la asamblea de las jóvenes, y los ancianos se regocijarán, porque yo convertiré su luto en alegría, y yo los haré regocijarse. Yo expandiré y alegraré con vino el alma de los Kohanim, los hijos de Leví, y mi pueblo estará satisfecho con mis buenas cosas, dice Yahweh. Una voz se oye en Ramá, lamento y endecha. Es Rachel, que no cesará de llorar por sus hijos, porque ya no están vivos. Así dice Yahweh. Detén tu llanto y tus ojos de lágrimas, porque tu trabajo será recompensado, y ellos regresarán de la tierra del enemigo. Habrá un hogar perdurable para tus hijos. Yo he oído el sonido de los lamentos de Efraín. Tú me castigaste, y yo he sido castigado. Como un becerro fui voluntariamente enseñado. Vuélvete a mí, y yo me volveré, porque tú eres Yahweh mi Elohim. Porque después de mi cautividad me arrepentí.
Y después que supe, gemí por el día de la vergüenza, y te mostré que yo llevé la vergüenza de mi juventud. Efraín, mi muy amado hijo, un niño que me deleita, pues mis palabras están en él, y yo ciertamente lo recordaré, por lo tanto. Me apresuraré para ayudarlo, y ciertamente tendré misericordia sobre él, dice Yahweh. Prepárate, oh Sión, ejecuta venganza, miren a su senda. Regresa, oh Virgen de Israel, por el camino que fuiste, regresa llorando a tus ciudades. ¿Hasta cuándo vacilarás tú, hija indómita? Porque Yahweh ha creado seguridad para la nueva plantación, y los hombres saldrán en seguridad. Pues así dice Yahweh Sebaot, esta expresión aún será usada de nuevo en la tierra de Yehudá y sus ciudades, después que yo haya regresado la cautividad. Bendito sea Yahweh, en este su monte Kadosh. En ella vivirán juntos Yehudá y todas sus ciudades. El labrador y el pastor saldrán con los rebaños, porque yo he satisfecho toda mi alma sedienta y llenado toda alma hambrienta. Y en este punto me desperté y miré alrededor, pero había disfrutado mi sueño. Y aquí está, los días vienen, dice Yahweh, que yo sembraré la casa de Israel y la casa de Yehudá con la simiente de humanos y simiente de animales. En ese tiempo, así como las vigilaba con intención de desarraigarlos, quebrantarlos, derribarlos, destruirlos y hacer daño, así entonces yo los vigilaré para edificar y plantar, dice Yahweh. Cuando esos días vengan, ellos ciertamente ya no dirán, los padres han comido uva ácida y los dientes de los hijos tienen dentera. Más bien cada uno morirá en su propio pecado. Los dientes de aquel que coma uvas ácidas será el que tendrá dentera. Aquí están los días que vienen, dice Yahweh, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. No será como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Misraim, porque ellos, por su parte, violaron mi pacto. Y a pesar de que yo, por mi parte, fui un esposo para ellos, dice Yahweh. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Yahweh. Yo ciertamente pondré mi Torá dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ya ninguno de ellos enseñará a su compañero, miembro de la congregación, ni a su hermano: conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, del menor de ellos hasta el más grandioso, porque yo perdonaré sus perversidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Así dice Yahweh, quien da el sol como la luz para el día, la luna y las estrellas para la luz de la noche, y hace el mar rugiente. Y Yahweh Elohim Sebaot es su nombre. Y si estas leyes abandonan mi presencia, dice Yahweh, entonces la familia de Israel dejará de ser una nación en mi presencia para siempre. Si el cielo arriba fuera alzado a una más gran altura y los cimientos de la tierra pudieran ser unidos más para abajo, aún no echaré la familia de Israel por todo lo que ellos han hecho, dice Yahweh. Contemplen, los días vienen, dice Yahweh, cuando la ciudad será edificada para Yahweh, desde la torre de Nahanael hasta la puerta del ángulo. El cordel de medir será extendido
directamente desde la colina de Gareb y torcerá hasta Boab. Y todo el valle de los cadáveres y cenizas, incluyendo todos los campos, hasta tan lejos como el Vadi Kidrón y la esquina de la puerta del caballo hacia el este, será santidad o kedushá para Yahweh, y nunca más será desarraigado ni destruido. Por eso vamos a hablar sobre el pacto renovado según la Escritura. Comprender la Escritura en el primer lugar con el propósito del Eterno de restaurar todo lo que se había perdido en la vida de la humanidad, y cómo Él, en su infinita bondad y misericordia, ha diseñado un plan basado en propósitos, el cual está marcado por un solo pacto, el cual es relacionado uno con otro, entregando desde Adán hasta Yeshua. Uno tras otro se va sucediendo, en forma de cada uno de ellos va solo levantando y llevando la firma del Altísimo, sino que además las condiciones por las cuales quiere que habitemos en la tierra, hasta que todos seamos restaurados, apuntando al pacto que resume todo, al pacto renovado a través de su Hijo unigénito, primogénito, Yeshua, quien viene a ser el Mashiach, el Rey, el Cohen Agadol, según el orden de Melquisedec y el profeta, que nos anuncia todas las cosas desde el principio. Los pactos que el Eterno ha hecho con el hombre han sido hechos con personas reales, las cuales la Escritura nos habla de ellos, de cómo antes, durante y después que el Eterno ha hablado con ellos, estas personas han cambiado su realidad. También como estos pactos han influido con la humanidad entera, o bien con el pueblo de Israel, y en general veremos en adelante, desde los pactos hechos con Adán, Noaj, Abraham, con el pueblo de Israel, con la casa de David, y finalmente el pacto renovado con Israel a través de Yeshua el Mesías, el que se extiende hoy a toda la humanidad. En este estudio veremos la naturaleza de los pactos, cuál es su significado, cuáles son las condiciones en las cuales se produce, cuáles son los aspectos centrales que cada uno de los pactos, y además cómo va formando la figura del pacto que el Eterno ha hecho con la humanidad en su sabiduría, amor y conocimiento, y cómo nosotros debemos comprender todo este plan que originalmente fue precedido antes de la creación de todo lo visible e invisible, porque en este sentido y en la forma del desarrollo de la historia del pueblo de Israel, vemos cómo van aconteciendo cada uno de estos pasos. Somos en la actualidad los obreros de la última hora. Tenemos abiertos los ojos, y cuando decimos Shema Israel, Yahweh Eloheinu Yahweh Had, mirando cada uno de estos pactos como la reunificación de lo que el Eterno quiere para la humanidad y para cada uno de nosotros. La palabra pacto es un concepto que tiene varias formas, es decir, un término que puede definirse con sinónimo, pero que tiene el mismo significado. Por ejemplo, la palabra contrato, acuerdo, alianza, tratado, convenio, y entre muchos. Los pactos son tan antiguos como la humanidad misma. Las personas han pactado y han hecho alianzas, contratos mercantiles, civiles, matrimoniales, desde siempre. También las naciones han realizado alianzas, acuerdos, pactos, tal como lo hizo Salomón con el rey de Irán de Tiro, o como lo hiciera David y Jonatán, o incluso los pactos que hacen las naciones, que se comprometen a ciertas condiciones de acuerdo, en los cuales se encuentran las obligaciones, los beneficios y sanciones entre las partes. Y para comenzar, entiéndase que un pacto, en la definición bíblica, es un acto jurídico, soberano,
por el que Elohim y los hombres conciertan o convienen un acuerdo, que consiste en asumir determinadas obligaciones y o derechos, comprometiéndose a cumplir cada una de las correspondientes partes, lo cual a su vez es ratificado con un juramento y una promesa que Elohim hace al hombre. En otras palabras, el hombre es quien recibe la bendición por mera gracia, y Elohim es quien la da. Todos los pactos son por gracia y dados de manera soberana, pero requieren de una condición de parte del ser humano, aunque no muchos maestros y pastores coincidan con esta última parte. Veremos más adelante que sí es así, y tal como la Sagrada Escritura lo declara. Estos pactos que encontramos en el Tanaj, pactos entre el Eterno y el ser humano, tenemos que ser muy puntuales en lo que los mismos han sido dados por parte de Elohim hacia el hombre. No al revés, debido a que el Eterno establece las condiciones y el hombre en ningún momento puede condicionar al Eterno, por ningún motivo, ni mucho menos lo puede coaccionar. Elohim es el que toma la iniciativa por su inmensa gracia, bondad y sabiduría, y decreta al hombre a adherirse a sus preceptos, a sus estatutos y mandatos, y esa es la razón de estos pactos. Los pactos que hizo Elohim con el hombre, que están en el Tanaj, actúan de la misma forma, como una cebolla. Desde el principio un pacto adámico o edénico, y antes y después de la caída. Luego hace un pacto con la humanidad a través de Noé. Luego lo concentra directamente con un pacto con Abraham y su familia. Luego entra un pacto con el pueblo de Israel. Luego entra en este pacto de lo que es la tierra prometida. Y de ahí se va centrando en el pacto que hace con David y su simiente. Y finalmente llega a cerrar este gran pacto o pacto renovado a través de Yeshua. Todo lo anterior y todos los anteriores se cumplen, mas el que va entrando en escena va tomando los anteriores, y por lo tanto solamente se ven las cláusulas nuevas para poder tener, porque lo anterior ya ha sido considerado, y por lo tanto el pacto renovado es algo que ya concentra completamente todo. Como hemos indicado con anterioridad, para que siempre tengamos presente en Jeremías 31, del 31 al 34, que dice: aquí vienen días, dice el Adón, en los cuales haré un pacto renovado, un Brijadashá, un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice el Adón. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Elohim. Daré mi Torá en su mente, la escribiré en sus corazones, yo seré para ellos su Elohim y ellos serán mi pueblo. No enseñarán más a cada cual su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce a Adón, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Adón, porque perdonaré su maldad y no me acordaré de sus pecados. Leemos bien, el nuevo pacto nunca fue hecho con la humanidad, fue hecho con las dos casas de Judá e Israel, como lo dice en Jeremías 31 y en otras partes más. Y esto choca contra toda la teología del reemplazo, en que erradamente se enseña y trastoca toda la Escritura. La doctrina del reemplazo, en la cual la figura de una iglesia formada por gentiles solamente, que reemplaza a Israel. Así como el sistema del dispensacionalismo,
que afirma que Elohim tiene dos pueblos, Israel y la Iglesia. Saber este antecedente es muy importante para ver los siguientes sucesos en torno a la llegada del Mesías y en su contexto. Cuando vemos la tan esperada llegada de nuestro Mesías Yeshua, tenemos que entender que Israel, que existía en ese entonces, no eran ni los dos reinos, ni tampoco un Israel restaurado. Solo quedaban al menos 3 tribus de la Judá, la de Benjamín y algunos levitas que aún ministraban en el templo. Y justamente es por ello que a todos se les llamaba judío, porque solo la casa de Judá había vuelto del cautiverio babilónico. Y la región se llamaba Judea, por ende los judíos. Ya no habían Rubenita, Efraimita, ni Danita, ni ninguna otra tribu más en tamaño, ya porque habían sido llevadas fuera de la tierra de Israel. Y pero aún estas tribus estaban perdidas, gentilizadas, asimiladas entre las naciones, mezcladas con asirios, griegos, romanos, moabitas, etc. Pero aún la promesa del Altísimo, de Elohim, está. Y Elohim las haría volver de su cautiverio, como entonces le haría al Mesías para traer nuevamente a estos israelitas perdidos entre las naciones. Para eso, el apóstol Pablo, de Tarso, Saúl, que a continuación vamos a ver, tiene esa misión. Yeshua, como buen pastor, muy claramente dijo que él no fue enviado, sino, y eso es importante, fue enviado. No vino por su propia cuenta, ni a crear ninguna religión. Solamente vino enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y no solo esto, sino que les dijo a sus discípulos que no fueran por camino de gentiles, sino que buscaran a estas ovejas de la casa de Israel. En Mateo 10:5 dice, a estos 12 envió Yeshua y les ordenó diciendo, no vayáis a los gentiles ni entréis en la región de Samaria, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en Mateo 15:24 le respondió, dijo, ¿no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Pero entonces, ¿por qué Yeshua escogió 12 discípulos? La clave está en que estos 12 representantes a las 12 tribus, y su trabajo no era más que buscar justamente todas las tribus y predicarle las buenas nuevas, las cuales eran que el Mesías había venido y ha perdonado la iniquidad de su pueblo, ha renovado los votos y renovado su pacto con ellos. Una restauración espiritual de Israel. Y no solo esto, sino que estos 12 fueron escogidos para gobernar sobre las 12 tribus. El liderazgo de Israel le había sido quitado a la élite de Jerusalén, el Sanedrín o los saduceos, como dice en Mateo 21, 18, 19 y 43. Y había sido entregado a estos 12 hombres, que muchos los tenían por poco, por ser, como decían en ese momento, unos pescadores, publicanos, en fin. Podríamos decir incluso, no eran de la élite sacerdotal, pero de lo vil y lo menospreciable escoge Elohim para avergonzar a los sabios, como dice en 1 Corintios 1, 27, 28. Es por ello que solo podía haber 12 enviados, debido a la representación de las 12 tribus, no más. En Mateo 19, 28, dice Yeshua les dijo, de cierto os digo que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros, los que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y también es importante señalar que este nuevo pacto que el Eterno ha hecho con las 2 casas de Israel tuvo que haber sido hecha con los 12 discípulos presentes, en representación de las 12 tribus, tal como lo vemos en la cena de Pesaj. Así como Moshe ratificó el pacto y estaba el consejo de ancianos que gobernaban las 12 tribus, asimismo, a través de nuestro Mesías, es que fue hecho el pacto
al igual como fue hecho a través de Moshe al anterior pacto. En Mateo 26 en adelante dice, 26. Y mientras comían, tomó Yeshua el pan del medio, y habiendo hecho la bendición correspondiente, lo partió y lo pasó a los talmidí diciendo, tomad, comed, esto habla de mi cuerpo. Luego tomó una copa, la de redención. Confesó la bendición sobre ella dándole gracias al Padre y la pasó diciendo, bebed de ellas todos, porque esto habla de mi sangre, para la confirmación del pacto, la cual es derramada a favor de muchos, para perdón de pecados voluntarios. Y os digo que ahora jamás beberé de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y es interesante notar que cuando Yeshua confirma el pacto, lo hace de la misma manera con sangre, y en este caso con su propia sangre, la sangre del verdadero Cordero de Elohim. Y asimismo cada año, cuando celebramos Pesaj, anunciamos como señal del nuevo pacto, anunciamos la muerte de nuestro Mesías, el cual, a través de su sangre, hemos sido redimidos, rescatados y lavados de nuestros pecados. La promesa de este pacto consiste básicamente en entrar en el reino de los cielos, inaugurando por el Mesías, aquí en la tierra. No solo en la tierra de Canaán, sino en toda la tierra entera, donde los cielos serán nuevos y la tierra será renovada. Lo que hará Elohim es devolvernos al principio de todo, al paraíso donde el hombre era hecho a imagen y semejanza de Elohim, y en donde estaremos adorando y teniendo una comunión cercana con nuestro Creador. En estos momentos estamos viviendo una vida en la que Elohim nos ha pasado de muerte a vida, como Efesios 2, una primera resurrección, y nos ha dado su Ruach y nos ha regenerado para que podamos vivir conforme a su Torá y así cumplir su pacto. Una revelación importante que debemos notar es que fue Yeshua quien hizo los pactos con Elohim desde el principio. Y notemos esto en Bereshit 15, 9 y 18. Y se dice que Elohim le dijo a Abraham que tomará un becerro, un carnero, una cabra, una tórtola y un pichón. 5 animales que nos pueden representar al pacto de Adán, al pacto de Noé, al pacto de Abraham, al pacto de Moshe y al nuevo pacto. Cuando Elohim le pide a Abraham que estos 5 animales los cortara en 2 mitades, una antorcha ardiente y un horno humeante que pasaron por el medio de las mitades de los animales, y esta revelación viene a nuestro entendimiento debido a que esa antorcha ardiente era Yeshua, nuestro Mesías, quien concertó el pacto con Elohim, aquel que en Apocalipsis se pasea entre los candelabros. Y debido a que desde Adán hasta todo Israel y toda la humanidad han transgredido los pactos, fue Yeshua el que tuvo que ser literalmente cortado por la mitad. Al ser el hombre, Adán, quien falló su parte del pacto. Y fueron 5 pactos porque, a diferencia del pacto de la tierra y el pacto de David, están básicamente subordinados al pacto de Moshe. El nuevo pacto fue reafirmado en el día de Shavuot, o también conocido como Pentecostés, así como el pacto de Moshe, que había sido hecho en el Sinaí, en el mismo día. Así que el nuevo pacto en este día, debido a que todos los israelitas subían a Jerusalén, Yahweh dejó derramar su Ruach a Kodesh en su pueblo. Y esto sucedió en el templo, en donde todos estaban reunidos, tanto judíos, casa de Yehudá, como israelitas que vivían en la dispersión, y de algunos u otros que formaban y que no habían sido tan mezclados con otras naciones, puesto que aún seguían guardando las tradiciones de sus padres.
En Hechos 2:1, al llegar, dice, el día de Shavuot, estaban todos reunidos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un estruendo como el del viento violento y llenó toda la casa, el templo de Yahweh, donde estaban sentados. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del ruaj de santidad y comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les concedía expresarse. En Jerusalén se estaban hospedando judíos piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Asombrados y maravillados decían: miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que oímos hablar cada cual en su propia lengua nativa? Partos, medas, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Yehudá, en Frija y en Panfilia, en Misraim y en las regiones de África más allá, en Capadocia, en el Ponto y en el Asia, Cirene, y romanos residentes aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestro propio idioma las grandezas de Yahweh. Ahora en este nuevo pacto, no solo se le entregó las tablas de la Torá, sino que ahora el pueblo había recibido el Ruaj HaKodesh como un don, a fin de que su pueblo pudiera ser renovado, restaurado y pudiera cumplir el pacto hecho en el Sinaí. Ajim, hermanos, aquí en ningún momento se creó una iglesia, porque lo primero que debemos entender que el término eclesia, cuyo origen se remonta a un vocablo griego que significa asamblea, la asamblea, la reunión de los hijos de Israel, de las 12 tribus, ya estaba desde el Sinaí, en el desierto. Esta asamblea de Elohim, los hijos de Israel, la Kehilá, la comunidad, son lo mismo. No hay un reemplazo, ni tampoco dos pueblos separados. No es que haya creado una nueva religión, no es que haya venido a cambiar la Torá, no es que haya venido a transformar la palabra del Altísimo, porque todos sus pactos son eternos. Ahora bien, ¿qué sucede con los gentiles que han creído en Yeshua como el Mesías? ¿Y qué tal si ellos no son descendientes físicos de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob o Israel? Y este es un tema de desarrollar, ni más ni menos que el Rav Shaul, el cual cae a la cuenta de su trabajo, que eran estos que se habían gentilizado. Sí, pero hay que poner en perspectiva que estos gentiles bien eran israelitas dispersados que ya se habían gentilizado, o bien eran gentiles totalmente paganos, pero que Shaul entiende muy bien y que a sabiendas que todas las promesas desde Abraham habían sido cumplidas hasta el momento, pero faltaba una, que en tu simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Pero ¿cómo sería esto posible? Muy fácil, y dicho de otra forma. En Gálatas 3:15, hermanos, hablo según normas humanas. Aunque un pacto haya sido puesto en efecto por un hombre, nadie lo invalide o le añada. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a sus descendencias, sino de muchas, sino como de una. Y a tu descendencia, la cual es el Mashiach. El pacto que se dio a Abraham no puede ser abolido, no puede ser invalidado. Por ende, el nuevo pacto hecho por Yeshua a Israel no abrogó ninguno de los pactos anteriores, así como tampoco el pacto hecho por medio de Moshe abrogó el pacto de Noaj, ni el pacto adámico. Así también el nuevo pacto, o mejor dicho, el pacto renovado, no abroga ninguno de los otros anteriores. Así siendo Yeshua esa simiente de Abraham, los gentiles, toda la familia de la tierra serían benditas a través de él. Y no solo esto, Shaul también nos explica que la profecía de Oseas hacia la casa de Israel, de Efraín, ya había sido cumplida y dice en Romanos 9:6,
No que la palabra de Elohim haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni porque son descendencia de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, no son los hijos de la carne los que son hijos de Elohim, sino los que son hijos de la promesa, son considerados como descendencia. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y amada a la no amada. Y sucederá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí seré llamados hijos de Elohim viviente. En otras palabras, los gentiles que creen en la promesa de Abraham, Yeshua el Mesías es ese Israel, que él vuelve otra vez a Yahweh para formar un nuevo pueblo. En Efesios 2:11, por lo tanto, acordaos de que anteriormente vosotros, los gentiles, en la carne, los llamados incircuncisos, por la palabra circuncisión, hecha por mano en la carne. Y en aquel tiempo estabais sin el Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en Yeshua el Mesías, vosotros, quien un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre del Mesías. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad. Por lo tanto, todo aquel judío gentil, incircunciso, israelita gentilizado, que abandone su mundanidad y crea en la esperanza que da Yahweh, es hecha parte del verdadero Israel, forma parte de todos los pactos y todas las promesas. Pero entonces, ¿qué sucede con aquellos judíos israelitas que eran descendientes físicos de Abraham y no creyeron en la promesa que Yeshua? Shaul se lamenta en Romanos 9:1 y dice, digo verdad en el Mesías y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Ruach HaKodesh, que tengo gran tristeza y constante dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser maldito del Mesías por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, quienes son israelitas, de los cuales son la adopción y la gloria, los pactos y la promulgación de la Torá, las ordenanzas y las promesas. Y posteriormente explica en Romanos 11 que Israel es un árbol de olivo y que ha habido ramas israelitas físicos que han sido desgajados, es decir, cortados a causa de su incredulidad, pero que ha habido ramas de un olivo silvestre, gentil, que ha sido injertado en ese olivo natural, que es el pueblo de Israel, pero que advierte a esas ramas silvestres que no se jacten porque pueden ser cortadas también, así como reinjertar a esas ramas de olivo natural. Y es justamente ese misterio de que habíamos mencionado anteriormente, que tiene que haber un periodo de tiempo en el que se le dé la oportunidad a las naciones gentiles a ser injertadas en Israel, conocida como Meló Goyeim. No especifica Shaul cuánto tiempo dura este periodo, pero menciona que acabado esto, todo Israel, es decir, tanto la casa de Judá como la casa de Israel, será salvo. Y este nuevo pacto es condicional, ya que, como vimos, Shaul advierte que podemos ser cortados, y así como las ramas de olivo natural fueron cortadas, y de la misma manera Yeshua advierte que todo aquel que no lleve fruto será también cortado, en Mateo 7, 17 y 19. Tenemos que perseverar a fin de alcanzar la vida eterna que nos otorga Yeshua, ese nuevo pacto, y prácticamente lo mismo que el anterior pacto, que nos da las mismas promesas, la tierra prometida, el reino de Israel eterno, hecho completamente por Yahweh, un reino espiritual, pero nos revela la voluntad del Creador, el cual es el que volvamos nuevamente al huerto del Edén, al estado espiritual y santidad
de nuestros padres que tenían antes de pecar. El nuevo pacto nos limpia de todos nuestros pecados, nos regenera y nos pasa de muerte a vida. Pero entonces, ¿qué cambió o qué cambio hubo entonces entre uno y otro? Su sacerdocio, el cual es mucho mejor porque el eterno y no caduca. Además, a diferencia del anterior pacto, todo Israel, creyente o no creyente, era incluido en el pacto y no les proporcionaba las promesas. No obstante, en este nuevo pacto enmendado solo entran aquellos que sí han creído en el cumplimiento de Abraham, es decir, en el Mesías Yeshua, de los cuales pueden ser tanto judíos como gentiles. Dice, por lo tanto, si hubiera sido posible llegar a la meta por medio del sistema de Kohanim derivado de Leví, puesto que con relación a esto el pueblo recibía la Torá, ¿qué necesidad había de otro diferente tipo de Cohen del que se ha hablado, que es comparado con Melquisedec y no comparado con Aarón? Porque si el sistema de Kohanim es transformado, necesariamente tiene que ocurrir cambio en Torá, en las instrucciones de aquel de quien se dice esto, que pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar, porque todos saben que nuestro Adón surgió de la tribu de Yehudá, y que Moshe nadie habló acerca de esta tribu cuando habló de los Kohanim. Se hace todavía más claro si un Cohen de diferente tipo surge como Melquisedec. Uno que ello llegó a ser Cohen no por virtud de una regla de la Torá, referente a la simiente física, sino por virtud del poder de una vida indestructible, porque está escrito, tú eres Cohen para siempre, para ser comparado con Melquisedec. De modo que, por un lado, el mandamiento anterior es olvidado por su debilidad y ineficacia, porque la Torá no perfeccionó nada, y por otro lado, una esperanza de algo mejor es introducida por medio de la cual nos acercamos más a Yahweh. Y lo que es de más peso, Yahweh usa un juramento, porque ningún juramento fue hecho relacionado con aquellos que llegan ahora a ser Kohanim. Pero Yeshua es convertido en Cohen Gadol por el juramento que Yahweh juró cuando dijo, Yahweh ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres Cohen para siempre, según el orden de Melquisedec. También esto demuestra cuánto mejor es el pacto por el cual Yeshua es garante. Y además, los actuales Kohanim son mucho debido a que por la muerte son impedidos para poder continuar su oficio. Pero como Él vive para siempre, su posición de Cohen no se transfiere a nadie. Y consecuentemente, Él es totalmente capaz de salvar a aquellos que se han acercado a Yahweh por medio de Él, puesto que Él vive para siempre. Y por lo tanto es capaz de interceder en el nombre de ellos. Este es el tipo de Cohen Gadol que llena nuestras necesidades. Kadosh, sin maldad, sin mancha, apartado de los pecadores y elevado más alto que los cielos. Uno que no tiene necesidad diaria, como otros Kohanim Agaolim, de ofrecer sacrificio primero por sus propios pecados y solo entonces por los del pueblo, porque Él ofreció un sacrificio una vez por siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la Torá designa Kohanim Agolim a hombres con debilidades, pero el texto que habla sobre el juramento, un texto escrito después en la Torá, designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Y si leemos con atención en este capítulo de Hebreos, que habla de un camino o un cambio en la Torá, una Torá de instrucción en cuanto a ¿qué? Al sacerdocio. Los sacrificios que hacían los levitas no podían quitar el pecado. Solo cubrían los pecados y esos sacrificios no cambiaban la mente y el corazón de Israel. Seguían continuando en el pecado y sus mentes no habían sido regeneradas y por eso sacrificio de machos cabríos, corderos, entre otros animales. Pero que era necesario la remisión de pecado, la limpieza de las transgresiones a precio de sangre, así como lo fue con Adán y Eva en el Edén, así como lo fue con Caín y Abel,
así como fue con Abraham e Isaac, así como lo fue con Israel, y así lo sigue siendo con nosotros, puesto que nuestro Cordero es el Cordero de Elohim. Yeshua es nuestro Pesaj, quien se sacrificó por nosotros, pues según la Torá casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, como dice en Hebreos 9:22. De hecho, a los levitas Yahweh les prometió un sacerdocio mayor y eterno. Y podemos ver citas como Jeremías 33:18. Ni a los sacerdotes ni a los levitas faltará varón que ofrezca delante de mí el holocausto y encienda la ofrenda y que haga sacrificio todos los días. En Hebreos 8:6, pero ahora ha obtenido un ministerio aún superior, por cuanto también es mediador de un mejor pacto, el cual está basado sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para un segundo. Porque reprochándolos dice, y aquí vienen días, dice Yahweh, en que estableceré para la casa de Israel y para la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus antepasados, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron fieles en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice Yahweh. Y aquí, en la carta de los Hebreos, está repitiendo nuevamente y volviendo a Jeremías 31. Y nuevamente vuelve a decir, por lo cual, este es mi pacto, que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Pondré mi Torah en sus mentes y las escribiré en sus corazones y les seré por Elohim y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su conciudadano ni ninguno a sus hermanos diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus iniquidades y nunca jamás me acordaré de sus pecados. Y al decir nuevo, ha declarado anticuado al nuevo. Y lo que es anticuado y va caducando, está próximo a desaparecer. ¿Pero qué? Cuando la carta a los hebreos habla de anticuado, no se refiere ni al pacto de Moshe, ni tampoco a la Torá. Se está refiriendo al sacerdocio levítico, el cual, debido a que no podía limpiar la mente y el corazón del hombre, es declarado anticuado y próximo a desaparecer, debido a que el templo fue destruido y fue cambiado por un sacerdocio mejor, que es el de Yeshua, no según el orden de Leví, sino según el orden de Melquisedec o Melezadek, el cual, si limpia el corazón, el pecado y la iniquidad del ser humano. Recordemos lo que dijo Shaul en Gálatas 3:15. Nadie puede ni anular, ni invalidar, ni abrogar, ni añadir a un pacto, ni aun cuando éste fuere hombre, menos si es un pacto divino humano. Pero entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros una vez que ya formamos parte de este único pacto que fue entregado en 7 partes? Fácil. Solo procuremos dar frutos y guardar sus mandamientos, puesto que así cumplimos nuestra parte del pacto, pronunciando tanto en el Sinaí como reafirmándolo por Yeshua y sus apóstoles. Que dice en Juan 14:15, si me amáis, guardáis mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los mandamientos de la Torá. En Mateo 5:17, no penséis que vine a abrogar la Torá y los profetas. No vine a abrogar, sino vine a dar cumplimiento. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará ni una yot, ni un trazo de la letra de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños, y así lo enseñan los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que practique y enseñe, esto será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, de ningún modo me entraríais en el reino de los cielos. En Romanos 3:31 dice, luego, por la confianza, la fe, ¿invalidamos la Torá? De ninguna manera, sino que confirmamos la Torá. En Romanos 7:12, de manera que la Torá, la verdad es Kadosh, santa, y el mandamiento santo.
justo y bueno. Y en 2 de Pedro 2:21 dice, porque mejor les hubiera sido haber conocido el camino de justicia, que después de conocerlo, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. 1 Juan 2:4 dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos. En 1 Juan 2:4 dice, y el que dice, yo no lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que obedece su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Elohim. Por esto pues sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. En Jacob 2:12 dice, permanezcan hablando y actuando como personas que serán juzgadas por una Torá que da libertad. Así que entendamos que no guardamos los mandamientos de Elohim para ganar nuestra salvación o para justificarnos, sino para ser fieles a Elohim y para honrarlo, demostrarle que lo amamos. Y al final de cuentas, si podemos obedecerlo, no porque nuestras propias fuerzas, sino a través de su Ruach HaKodesh, que nos ha regenerado. Y tenemos la fuerza del Mesías para andar en santidad y en rectitud frente a Elohim. Para nosotros, estar en pacto con Elohim, tenemos que comer el Cordero, que es Yeshua, quien se ha dado como señal de este pacto. Porque entonces, y ahora hablamos, ¿por qué entonces no es necesaria la circuncisión para entrar en el pacto? Porque es un tema también tratado con mucha profundidad por Rachaúl. Porque es suficiente con que comamos el Cordero en la cena de Pesaj, en el cual hacemos memoria del sacrificio de nuestro Mashiach. Al celebrar Pesaj estamos diciendo, citando el pacto renovado como los otros pactos. Recordemos que es solo un pacto, no 2, ni 3, ni 5, ni 7, sino uno solo. Y con el hecho de que entremos en este pacto, heredamos la promesa de los demás pactos. No tenemos, los que estamos circuncidados, hacer otra señal de pacto porque nuestro Cordero ya se ha entregado como señal suficiente. Porque si fuera entonces que hay dos pactos, pacto renovado y pacto abrámico, de manera separada. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? ¿Estamos incompletos? De ninguna manera. En Mesías estamos más que completos y es suficiente. Si hubiera dos pactos separados, caeríamos entonces en la falsa teología del dispensacionalismo, que nos dice que hay dos pueblos separados. Si hubiese dos pactos de forma separada, entonces ¿acaso los judíos ortodoxos están en alguna relación de pacto con Elohim? ¿Les provee algo de tener la circuncisión? Absolutamente no. Lo que muchos mesiánicos aseveran es que uno debe hacerse la brit milá, la circuncisión, para entrar en el pacto abrámico. Pero mi pregunta es, ¿qué promesa me ofrece el pacto abrámico? Solamente nos ofrece la tierra prometida y el Mesías. Y ciertamente en tiempos de Abraham, para poder heredar las promesas dadas a él, se tenía que circuncidar. No obstante, el Mesías ya vino. Y si no es dado el Ruach HaKodesh a través del Mesías, ya estamos en pacto con Elohim, el cual a su vez nos promete no solo la tierra prometida en el nuevo pacto, sino cielo nuevo, tierra nueva. ¿Que acaso para poder heredar los cielos nuevos y tierra nueva es necesario circuncidarse? Otra objeción común que muchos sugieren es que el pacto abrámico es eterno. Y ciertamente así. Las promesas de Abraham son eternas y se tienen que cumplir porque Elohim no es mentiroso, pero el pacto se renovó. Y al renovarse se pide otras condiciones para entrar, las cuales no son cortarse el prepucio. Hay que otras señales del pacto. En el nuevo pacto es necesario tener el sello del Ruach HaKodesh, un nuevo nacimiento. Las promesas son eternas. Las condiciones de firma están sujetas a cambio. ¿O acaso estarán pensando de manera absurda que en el reino de los cielos estaremos circuncidados? De la misma manera, el pacto mosaico es eterno. Pero ¿será que entonces debemos seguir expiando los pecados con corderos y becerros, puesto que ese pacto es para siempre? La respuesta es inmediata. ¿Será que no? Por obvias razones. Bueno, entonces, ¿acaso no hubo cambios en el pacto mosaico? Ciertamente, sí, pero para que fuera mejor, no para que fuera peor.
Por ende, el pacto mosaico sigue siendo eterno, pero bajo el nuevo sacerdocio. De hecho, esto es algo que el judaísmo ortodoxo aún no comprende y sigue insistiendo en construir un tercer templo. Otro dato importante a considerar es lo que los apóstoles Pablo dice, dejando de lado las bravatas de señalarlo como un hereje y falso apóstol. Nos dice en 1 Corintios 7, 18-20. ¿Fue llamado alguno ya circuncidado? ¿Qué es ahí? ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino las observancias de los mandamientos de Elohim. Cada uno permanezca en la condición que fue llamado. Y aquí la clave está en su significado original de las palabras circunciso e incircunciso. La palabra para circuncidado en el diccionario Strong G4059 es peritemno, que literalmente significa estar circuncidado, tener el corte en el prepucio, mientras que para la palabra incircunciso G203 es acrobusia, que significa tener el prepucio en su estado natural. En otras palabras, Pablo diría, ¿fue llamado alguno ya en peritemno? Quédese así. ¿Fue alguno llamado en acrobustia? No se haga peritemno. La peritemno nada es, y la acrobustia nada es, sino la observancia de los mandamientos de Elohim. Cada uno permanezca en la condición que fue llamado. Ahora, la objeción común a este pasaje es que Pablo no está hablando de una circuncisión literal, sino de una forma figurativa de que el juicio no se haga gentil. Perdón, que el judío no se haga gentil y el gentil no se judaice. Y bueno, si ese fuera el caso, ¿por qué Pablo le diría al judío que no se haga gentil? Si se supone que estos judíos que ya conocen Torá saben que no deben buscar el paganismo. Evidentemente Pablo no habla de una forma figurativa, habla de una forma literal, porque pongámonos en una suposición en donde la persona circuncidada en una iglesia o congregación le dijeran que deben revertir su circuncisión para hacerse un incircunciso. Aunque suene descabellado, esto sucede en la actualidad y sucedió en días de Antíoco Epífanes y en tiempo de Pablo los que judíos se estiraban una parte de la piel para ocultar su circuncisión. Pues bien, si a estas personas les dijeron eso, la respuesta sería, ¿fue llamado alguno ya circuncidado? ¿Qué es ahí? Porque debería estar circuncidado, revertir ese proceso. Y mucho menos a forzarlo a ellos. Si los hermanos que aseveran que ese pasaje de Pablo es figurativo y no literal, se quedarían ante una amenaza y no tendrían armas con que defenderse ante aquellos que los que quieren perturbar. Y asimismo los hermanos que estaban en su estado natural, Pablo, el mismo Pablo, les sigue hablando, les sigue contando y les sigue diciendo las mismas cosas. Porque en Yeshua, el Mesías, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Y de la misma forma, el apóstol Shaul, por ejemplo, no fue el primero ni el último que dijo que no es necesaria la circuncisión para formar parte de Israel. De hecho, muchos rabinos en la época de Yeshua llegaron a decir que así como la mujer gentil solo se le exigía la tevilá para formar parte del pueblo Elohim, así también podría exigírsele también al varón gentil. Por ejemplo, en un debate que tuvieron dos rabinos, Yoshua ben Anaía y Rabí Eliezer en el siglo II, y que estaban recogidos en un Talmud, en su tratado, y que se resume en la siguiente manera. El rabino Yeshua decía que si un prosélito se sumerge pero no es circuncidado, esto es válido, debido a que nuestras madres son inmersas pero no circuncidadas. Y también otro ejemplo, el historiador judío Flavio Josefo nos dice el misionero judío Ananías, quien en realidad disuadió al príncipe de Adiabane de tomar este paso cuando el último estaba ansioso por hacerse un converso al judaísmo. Ananías le urgió que siguiera los principios universales del judaísmo,
sin una conversión formal diciéndole que debía adorar a Elohim, sin circuncidarse, aun cuando él había resuelto seguir enteramente la Torá judía, cuya adoración a Elohim era de un valor superior a la circuncisión. Lo interesante de estos casos es que estos rabinos, a diferencia del fariseo o como fue Pablo, es que nunca fueron rechazados de la tradición judía ni tomados como herejes. ¿Por qué? Si su postura es igual a la de Pablo, ¿por qué a Pablo lo tienen anatemizado y entendido como un apóstata de la literatura rabínica? ¿Por qué el simple y sencillo de que se creó una nueva religión llamada cristianismo? Si no hubiera sucedido esto, Pablo hubiera sido tenido como otro rabino más que tenía una postura diferente pero igual de válida, a lo cual nos indica lo siguiente, que si en ese entonces no era requerida la circuncisión como prerequisito para formar parte del pacto abrámico, nada nos obliga a pedir la misma circuncisión como prerequisito, siendo que tenemos un nuevo pacto donde hay una señal, un nuevo sello, una nueva firma, un nuevo pacto con el Mesías, donde él mismo es el que señala de este pacto, incluyendo este pacto la promesa de que todos somos un pacto y hasta ahora mejores, incluso donde él mismo tuvo que firmar por nosotros. No mi prepucio, no mi liturgia, ni mis ritos, ni nada. Tengamos cuidado con las mutilaciones del cuerpo, hermano. Y sigamos entre un pacto y Torá, que hay cambios en el pacto. Como conclusión, vamos a recordar entonces que formamos parte de un pacto que fue entregado en forma de 7 pactos divinos humanos, que prácticamente el pacto renovado aborda todos los demás pactos. Si entramos en ese nuevo pacto, obtendremos todas las promesas de todos los demás pactos. Cada uno de los pactos tiene las promesas, y si nosotros prevalecemos hasta el fin, heredaremos todas y cada una de ellas. Shalom. Y hemos dejado al final una serie de referencias, más de 60 referencias, en relación a lo que es el pacto renovado. Son abundantes en toda la Escritura, por lo cual debemos tener en cuenta lo anterior sobre los pactos con Israel y cuál es la razón, por lo cual al leerlo debemos siempre estar basándonos en aquel que dice Jeremías 31:31, y aquí vienen días, declara Yahweh, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Yehudá un nuevo pacto. Y este es el módulo 5, tema 1, el pacto renovado.